Imagina por un momento que puedes ver el futuro, puedes ver el incendio, puedes ver la guerra, puedes ver la destrucción, pero nadie te hace caso. Es más, se ríen de ti y te encierran. Intentas avisar, pero nadie te hace caso. Y además te llaman histérica. Hoy no vamos a ver solo un mito griego de hace 3000 años. Vamos a hablar también de una mujer que predijo la crisis financiera de 2008 y a la que nadie escuchó. O de otra mujer que descubrió el problema detrás de una gran multinacional y fue orillada, denunciada y silenciada por difícil. Hoy vamos a analizar una de las maldiciones más crueles, desde la lejana Troya hasta Wall Street. Quédate porque a lo mejor a ti también te llamaron loca cuando realmente tenías razón. Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Cassandra. Cassandra es uno de los relatos míticos que más nerviosa me ponen, porque ella tenía la capacidad de ver la realidad, pero nadie le hacía caso porque, bueno, estaba maldita. Personifica el tener el conocimiento, pero el no poder influir en el juicio de los demás. Pero ¿quién era nuestra Cassandra? Nuestra Cassandra, pues tiene mucho que ver con Troya, ya que era una princesa de Troya, hija de Príamo y de Hécuba de Troya. Según nos dice Homero, era la más bella de todas las hijas del rey y además es hermana de héroes como Héctor o como Paris, el que trajo a Helena y la lió así un poco parda. Su vida era una vida, pues, de princesa de Troya. Hasta que un día, pues, se cruzó con un dios, con Apolo, que se enamoró de ella locamente. Ahora, el cómo llega Cassandra a tener su don, tenemos dos vertientes. La más habitual dice que Apolo se enamoró de ella locamente y que le dijo, si tenemos una noche de amor, entonces te daré el don de predecir el futuro. Y lo que dice el mito es que Cassandra aceptó el don, pero no quiso estar con Apolo. Otros mitos bastante más minoritarios y que no siguen esta línea tan general nos indica que un día tanto Cassandra como Heleno, su hermano, se quedaron durmiendo en el templo de Apolo. Y cuando se despertaron se dieron cuenta que unas serpientes, Dios qué asco, le habían lamido los oídos y entonces tenían la capacidad, al menos Cassandra, de escuchar el futuro. Yo prefiero que no me laman los oídos unas serpientes. Pero bueno, pero sigamos con el primer mito, que es el habitual. Claro, Apolo, cuando ya le dijo que no, pues se sintió bastante traicionado. La verdad es que ahí Cassandra sí que tiene razón, porque una vez que le había dado el don, no se lo podía retirar. Y entonces, ¿qué hizo Apolo? Pues la maldijo. Y le dijo, sí, vale, vas a ver el futuro, vas a saber lo que va a pasar, pero nadie te va a creer. La maldición la convirtió en una paria, en una loca. Nadie la creía. Incluso un pájaro de mal agüero al final, porque si dices las cosas y luego son malas y salen, muchas veces te echan la culpa a ti. Entonces, ¿qué ocurrió? Que su propia familia, el pueblo de Troya, la tildó de loca y su padre terminó encerrándola en una cámara para que no dijese todo lo que estaba viendo. De hecho, muchas veces hemos visto a Cassandra y es la imagen de una mujer con el pelo revuelto y loca y un poco así. Pero la pobre solo tenía un don que no podía controlar. Tres de sus profecías más importantes fueron la llegada de París. Ella tenía clarísimo que si París venía con Helena iba a ser la destrucción de la ciudad. Nadie le escuchó y después de 10 años de guerra pues ya podían haber pensado que lo mismo la muchacha tenía razón. El caballo de Troya, ella desde las montañas dijo, pero ¿dónde vais? No, que hay entre gente. Pero los troyanos estaban tan imbuidos de que habían ganado, que se habían ido, ¿no? Y que además les dejaban un presente que nadie le hizo caso a Cassandra. Al igual que también pues vaticinó la destrucción absoluta de la ciudad de Troya. ¿Y qué ocurrió con nuestra Cassandra tras el saqueo de Troya? Pues que la hicieron cautiva.
Y además abusaron sexualmente de ella. Ajax el menor, al final fue Agamenón el que se quedó con ella. Y tuvo una visión. Le dijo a Agamenón que no volviera a Micenas, que si volvía allí terminaría muriendo. De hecho, ella tuvo una visión vívida de cómo Clitemnestra y su amante matarían tanto a Agamenón como a ella. Y así fue como murió. Agamenón no le hizo caso, como no le hacía caso a nadie, y al final falleció de esta forma. Y quedó, ¿cómo quedó en el imaginario colectivo? Pues como esa mujer que tenía el conocimiento pero acabó sola e incomprendida. Absolutamente. Es uno de los mitos para mí más tristes de la mitología griega. Pero el mito de Casandra nos habla de muchas cosas a lo largo de la historia. Así, haciendo un poquito resumen, vamos a ver si vemos un patrón. En la Edad Media, si una mujer tenía conocimiento y sabía cosas, pues muchas veces la tildaban de bruja. En la época victoriana, algunas mujeres decían que tenían histeria y terminaban en manicomios. Y a día de hoy a muchísimas mujeres las callan porque son difíciles, mi adjetivo favorito cuando hablamos de mujeres. Así que ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el mito de Casandra. Vamos a empezar hablando de uno de mis términos favoritos de la Edad Antigua, el útero errante. Creo que ya os hablé de él cuando, si en el vídeo de Agnódice ya os comenté un poquito sobre este útero errante, es decir, en la antigüedad, en la época de los hipocráticos, creían que el útero era un órgano que se movía por el cuerpo. ¿Qué estaba buscando ese útero errante que te podía dar un dolor de cabeza, que te podía, yo qué sé, doler un pecho, te podía dar una pierna, porque iba por donde quisiera? Pues humedad. ¿Y qué es lo que recomendaban de forma habitual para que tu útero se quedase en tu sitio? Que te cases, que mantengas relaciones con tu marido y que te quedes embarazada. Eso sí, calladita. No vaya a ser que hables de más. Los griegos a las mujeres las tenían bastante limitadas dentro de la casa. Por lo tanto, cualquier mujer como Casandra que se saliera de este tiesto, de esta domesticidad, pues era una desviada. Luego vamos a dar un gran salto a la época victoriana, al siglo XIX en Inglaterra. Allí lo de la histeria llegó bastante lejos. De hecho, el hombre era el que tenía voto y voz en el cuerpo de la mujer. Entonces, durante el siglo XVIII y el siglo XIX, a las mujeres que estaban nerviosas, que tenían inquietudes más allá de su casa y de sus hijos, eran unas histéricas. Uno de los tratamientos que le daban a las mujeres era la ablación, sin anestesia, y además que era el propio marido el que decidía si sí o si no. Hay testimonios de mujeres que decían que se levantaron esa mañana, su marido los llevó a un médico y el médico les practicó esta horripilante, vamos a decir, operación, pero que de la marinera, simplemente para que estuviese tranquila. Otra de las formas era la rest cure, que era como, estate tranquilita, no te muevas todo el día en la cama. Imaginaos, bueno, eso tenía que ser como una tortura, que ahí sí que veo yo una clara simetría entre el mito de Casandra y su encierro, con esto de si piensas demasiado y sabes demasiado, pues tienes un problema. Por ejemplo, cuando hablamos de Ada Lovelace, os comenté que su madre sí que quiso que ella tuviese una gran educación, pero que sin embargo la gente de su época decía que las mujeres no debían leer ni interesarse por nada que tuviera que ver con la ciencia, ya que eso pues en su cabecita pequeñita no cabía, les ponía nerviosas, hacía que no tuvieran hijos, que era lo importante, y cosas así. O sea, un verdadero disparate. Bueno, y perdonad porque me he saltado también la superedad media con todas aquellas mujeres que se salían un poquito del tiesto y que eran brujas. De hecho, en el podcast hemos hablado de bastantes mujeres que habían sido condenadas por brujería cuando realmente eran
comerciantes o mujeres que tenían más conocimientos de lo que se podía esperar de ellas. Sobre todo lo que solían tener era dinero e influencia, porque todos estos tribunales, ya no solamente en España, sino todos los tribunales que tuvieran que ver con brujería, muchas veces lo que estaban buscando eran a mujeres solas que tuviesen dinero para quitarles sus tierras, o incluso mujeres que lo que eran parteras o enfermeras, es decir, aquellas que hacían algo más que estar en su casa y que pensar en sus hijos, porque no estamos diciendo que esas otras mujeres no tuvieran esas inquietudes, es que no podían tenerla. Estas por lo que fueron, su vida les llevó por otros derroteros y al final fueron brujas, fueron quemadas por brujería. Entonces, todo esto, ¿a qué nos recuerda? A nuestra querida Cassandra. Pensad que solo hasta 1980 se seguía utilizando el término histeria para hablar de las mujeres. Ahora, desde el punto de vista médico, ahora se habla de mujeres emocionales, o bueno, ahora no, se cambió el término por mujeres emocionales o mujeres sensibles. Al fin y al cabo, sé que muchísima gente ha hablado sobre este tema, pero a mí me sigue llamando poderosamente la atención el que cuando una mujer va al médico con algún problema, lo primero que se piense siempre es en ansiedad o en depresión. Y a veces, por supuesto que lo es, no estoy limitando eso, pero muchas veces hay enfermedades que están detrás y no son diagnosticadas a tiempo. Conozco multitud de casos de mujeres que han ido al médico con dolores, que le han dicho que son imaginarios, que no existen, que no los tienen ellas, que eso no es así, y que años y años y años tras ir al médico al final le han dicho que sí, pero que le habían diagnosticado una depresión, una ansiedad o algo que tenga que ver con los nervios, porque ese sesgo de género todavía sigue vivo. En 1963, Melanie Klein vinculó a Cassandra con la conciencia moral humana. Desde su propia perspectiva, Cassandra es la voz que advierte sobre consecuencias que son inevitables de las transgresiones morales y de errores sistémicos que se cometen. La negativa a creer a una Cassandra no es falta de lógica del oyente, muchas veces es una defensa de la culpa y de la ansiedad. Al no creer a Cassandra, el grupo puede seguir participando en conductas destructivas sin el peso de la responsabilidad moral que sería escuchar a esta Cassandra y cambiar algo que tiene totalmente interiorizado. Se mantiene una ilusión colectiva de que sus acciones no van a tener las consecuencias que está diciendo la Cassandra. La Cassandra es el pájaro de mal agüero. El silenciamiento de estas voces que son disonantes son siempre como voces visionarias dentro de empresas o dentro de gobiernos. Y lo que ocurre es que psicológicamente hay una perseveración en el grupo. La teoría de la disonancia cognitiva que propuso Leon Festinger explica que el estrés moral extremo que sufren personas cuando se enfrentan a la información que contradice a sus creencias fundamentales es tan fuerte que es imposible creer a la Cassandra. Imaginaos, en un grupo, en una corporación, en una empresa, en la que una persona lo que hace es que dice que lo que están haciendo está mal y que va a colapsar, no lo ven como una advertencia legítima, lo que ven es un ataque directo o bien al líder o bien a la estructura fundamental de ese grupo o de esa corporación. Para poder explicar por qué muchas veces no le hacemos caso a estas personas que realmente nos están diciendo la verdad y que están viendo un futuro que al final va a ocurrir, hagamos nosotros lo que hagamos. Margaret Hefman define lo que es la ceguera voluntaria. Es como un acto deliberado de ignorar la información que se podría y se debería conocer. Este fenómeno es prevalente en organizaciones con muchas escaleras, es decir, muy jerárquicas, donde la obediencia se valora por encima del pensamiento crítico. En estos entornos, el líder actúa casi como un imán del consenso y cualquier subordinado que señale un error, es decir, una Cassandra, es visto como un factor de inestabilidad. Los estudios demuestran que el 85% de los empleados de empresas estadounidenses afirman que hay temas importantes que temen plantear en el trabajo por miedo a las consecuencias. Pero ahora vamos a hablar de casos concretos de Cassandras que no fueron escuchadas y que al final sí tenían razón y fue un verdadero desastre.
En 1998, Brooke Slayburn, que era entonces jefa de Commodity Future Trading Commission, identificó que el mercado de los derivados financieros no regulados era una bomba de relojería. Al intentar incluir una supervisión sobre este tipo de instrumentos, fue atacada ferozmente ¿por quién? Por los representantes tanto de la Reserva Federal como del Tesoro de Estados Unidos. La forma de silenciarla no fue simplemente decir que lo que estaba diciendo no tenía sentido, sino que además la tacharon de un histerismo, ¿os suena?, corporativo. De hecho, le vinieron a decir que si se regulaban este tipo de activos financieros, podría haber una incertidumbre legal masiva que colapsaría los mercados y ella se transformaba como en una vidente de lo que estaba diciendo, pero por culpa de la solución que estaba proponiendo. Se le acusó, además, de no entender la complejidad de la innovación financiera, pero ¿qué ocurrió? Que 10 años después, nuestra Cassandra, por desgracia, tuvo razón. Y en 2008 se inició una crisis financiera a nivel mundial a causa de estos activos. Si alguien lo hubiese escuchado y 10 años antes hubiese regulado ese tipo de activos financieros, pues la crisis a lo mejor hubiese ocurrido, pero desde luego no con el impacto que tuvo. El caso Teranos es otro de esos casos que clama al cielo. ¿Qué fue el caso Teranos? Pues fue una empresa que fundó una mujer llamada Elizabeth Holmes, que lo que prometía era análisis de sangre casi inmediatos con muy poquita sangre, pero que daba muchísimos resultados. Era como un avance en la ciencia bastante importante. Tanto es así que llegó a recaudar 700 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2015 se vio que era un fraude y realmente utilizaban los métodos habituales que se siguen utilizando ahora. Y en 2018 pues, se inició todo un proceso en contra de esta empresa y con una serie de multas millonarias y además, bueno, pues un poco una locura. En este entorno, antes de que se supiera que era un fraude, trabajaba Erika Chang. Erika Chang vio que lo que estaba pasando era un fraude a escala brutal. Así que habló con su superior y le dijo, hombre, yo qué sé, esto tendríamos que revisarlo, ¿no? Porque parece que no funciona tal y como estamos vendiendo. ¿Qué ocurre? Que este superior le dijo que, bueno, usó un poquito el tropo de Cassandra. Lo primero que le dijo era que no era tan lista, si pensaba que eso era así, que no entendía para nada lo que estaba ocurriendo y luego que se centrara en hacer su trabajo y que no cuestionara lo que le decía un superior. Además, la propia Elizabeth Holmes utilizó su licencia moral de innovadora visionaria para silenciar las voces disidentes, creando un entorno donde señalar la verdad era equivalente a un acto de traición contra el progreso de la humanidad. Chang tuvo que dimitir y enfrentarse a una intimidación legal masiva antes de que su voz fuese validada por la prensa y además por reguladores externos. Estos son solo 2 ejemplos de Cassandras, pero hay muchísimos más, como por ejemplo los de Sharon Watkin o Cynthia Cooper sobre sus propias empresas. Y quizás sea una historia que tú misma has vivido bien en carne propia o bien de alguna amiga, compañera o familiar, porque al fin y al cabo esto es algo que nos resuena a las mujeres mucho. Pero no es exclusivo de las mujeres. El síndrome de Cassandra también ha evolucionado para silenciar a hombres disidentes que veían el futuro. Para mí uno de los casos más traumáticos es el caso del doctor Ignaz Semmelweis. Él, cuando estaba trabajando, se dio cuenta que muchos de sus compañeros estaban matando a sus pacientes por no lavarse las manos. Llevaban cosas en las manos que realmente lo que hacían eran matarlos. Él, si mal no recuerdo, trabajaba sobre todo con mujeres que en partos y que dan a luz y demás. Y entonces decía, tenéis que lavaros las manos porque si no las estáis matando. Sin embargo, nadie le hizo caso, la comunidad médica lo tachó de loco, básicamente. Y finalmente,
tuvo que abandonar el hospital en el que trabajaba y tuvo una crisis nerviosa muy fuerte porque no podía parar de pensar en todas aquellas mujeres, sobre todo, que estaban falleciendo y que él no podía hacer nada porque nadie le escuchaba. Si eso no es aplicar el mito de Cassandra a un hombre, que vengan y me digan. El silenciamiento de nuestras Cassandras no es algo irracional, ni muchísimo menos. Es la forma o la necesidad de supervivir que tienen a corto plazo las estructuras de poder que se basan en la ilusión colectiva. Es decir, si el poder se justifica en la inefabilidad de este líder jerárquico o la perfección de su modelo de negocio, aceptar la visión de Cassandra implica el colapso de esa justificación. Pero si lo pensáis bien, tener razón no es para nada gratuito, es una carga que llevas, porque al final, si nadie te hace caso, si nadie está contigo, simplemente te orillan, eres la rarita, el pájaro de mal agüero, el que no sabe, y además hay una carga mental muy fuerte en estas Cassandras, claro. Además, la vidente lo que rompe es la paz social del grupo. Y esto, por cierto, le pasó en el caso Gayla Benfield en Libby, Montana, quien advirtió a la comunidad sobre la contaminación mortal por asbesto. La reacción del pueblo no fue agradecerle a esta mujer que les indicara que se estaban envenenando, ni muchísimo menos, sino una gran hostilidad hacia ella, llegando a crear pegatinas que se ponían en los coches diciendo no tengo asbesto, para poder silenciar a esta mujer. A veces el grupo prefiere odiar a la Cassandra, que es la que señala el peligro, antes de vivir con el miedo al peligro mismo. Para romper la maldición deberíamos tener una masa crítica. Se han hecho estudios que indican que si los consejos de administración tienen al menos un 33% de mujeres, esta voz disruptiva pasa a ser una idea crítica que se puede analizar y se puede pensar, ya que es posible que en vez de una Cassandra tengamos 27 y ya no pasamos a tener una vidente loca que nos está diciendo algo, sino un grupo que ha estudiado algo y que quizás no puede venir bien. Si alguna vez has visto ese caballo lleno de soldados antes que nadie, o el iceberg antes de colapsar el barco, escríbeme en comentarios qué te pasó, cómo te silenciaron y cómo te sentiste, que es lo importante. Y si te gusta recuperar historias de mujeres que nunca debieron ser olvidadas y además que hablemos un poquito de mitología y de cómo nunca ha perdido la vigencia y a día de hoy podemos seguir hablando de ella, pues ya sabes, sígueme, comenta, da a la campanita porque te avisa cada vez que saco un nuevo vídeo y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.